Bienvenidas a mi pequeña y selecta minoría. Pocos nombres en la historia provocan tanta admiración y tanto rechazo a la vez, como es el caso de Hernán Cortés. Para algunos un genio militar, para otros un símbolo de conquista y destrucción. Pero la realidad histórica es mucho más compleja que cualquier mito. ¿Por qué Cortés no conquistó México simplemente con unos cientos de hombres? Ni el poder de la Triple Alianza cayó únicamente por las armas españolas. Hubo alianzas indígenas, traiciones, epidemias, ambición, fanatismo y una guerra brutal que cambió para siempre la historia del mundo. Esta es la historia del hombre que derribó el poder del actual México, Tenochtitlán. Bueno, espero que os guste este vídeo, pero os advierto una cosa: si no le dais al me gusta y no os suscribís a este canal, me estáis haciendo un flaco favor. Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, en el año 1485. No era un gran noble, procedía de una pequeña familia hidalga con más orgullo que riqueza. La Castilla en la que creció acababa de conquistar Granada. La guerra contra el Islam peninsular había terminado apenas unos años antes, y una nueva obsesión comenzaba a dominar Europa. El Atlántico, sí señoras y señores, el Atlántico. Miles de jóvenes castellanos soñaban con riqueza, tierras, gloria y ascenso social. América se convirtió en una oportunidad gigantesca y Cortés era enormemente ambicioso. Cortés viajó al Caribe siendo joven. Primero llegó a la Española, después a Cuba. Allí comenzó a destacar por algo que mantendría toda su vida: una inteligencia política extraordinaria. Sabía convencer, manipular, negociar y rodearse de aliados útiles. Pero también empezó a mostrar otras características. Desobedecía cuando creía que podía ganar más. Y eso terminaría cambiando la historia. La expedición de 1519. En 1519 organizó una expedición hacia las costas mexicanas. Oficialmente era de exploración, comercio y reconocimiento, pero muy pronto quedó claro que Cortés tenía otros planes. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, comenzó a desconfiar de él. Intentó detener la expedición, pero fue demasiado tarde. Cortés ya había zarpado. Aquel pequeño grupo estaba formado por soldados, aventureros, hidalgos arruinados, sacerdotes y hombres obsesionados con la riqueza. Muchos jamás volverían. El gran error sobre la conquista. Existe una idea muy extendida: que unos pocos cientos de españoles derrotaron solo a millones de indígenas. Pero eso no ocurrió así. La realidad fue muchísimo más compleja. La llamada Triple Alianza, encabezada por México, Tenochtitlán junto a Texcoco y Tlacopan, dominaban buena parte de Mesoamérica mediante tributos, presión militar y guerras constantes. Repito esto: la llamada Triple Alianza, encabezada por México, Tenochtitlán
junto a Texcoco y Tlacopan, dominaban buena parte de Mesoamérica mediante tributos, presión militar y guerras constantes. Muchos pueblos sometidos resentían profundamente aquel dominio y Cortés comprendió inmediatamente cómo aprovechar aquellas divisiones. Uno de los momentos decisivos fue la alianza con Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran enemigos históricos del poder de México Tenochtitlán. Primero combatieron contra los españoles, después decidieron aliarse con ellos. Y esa alianza cambiaría la historia de América. Miles de indígenas comenzaron a combatir junto a Cortés. Tlaxcala, tlaxcaltecas. Probablemente sin ellos la conquista hubiera fracasado. Puede ser, o no. Pero ahí está la historia. Tenochtitlán. Cuando los españoles vieron Tenochtitlán, quedaron impactados. Era una de las mayores ciudades del mundo, con canales, mercados, templos, calzada y una organización impresionante. Muchos europeos jamás habían visto algo semejante. La imagen de indígena primitivo no encajaba con aquella ciudad monumental. Montezuma y el choque político. El encuentro entre Hernán Cortés y Montezuma II sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia. ¿Por qué Montezuma permitió entrar a los españoles? Y esto es una pregunta. Los historiadores siguen discutiéndolo. Quizás cautela, cálculo político, diplomacia o incertidumbre religiosa. Pero Cortés actuó rápidamente. Pronto convirtió a Montezuma prácticamente en rehén político. Y aquí aparece una de las partes más criticables de la conquista: el uso constante de coerción y manipulación. Las matanzas. La conquista estuvo lejos de ser una campaña limpia. Hubo episodios extremadamente violentos. Uno de los más famosos ocurrió en el Templo Mayor. Mientras Cortés estaba ausente, sus hombres perpetraron una matanza durante una celebración religiosa. Las consecuencias fueron devastadoras. La ciudad estalló. Los españoles quedaron atrapados dentro de Tenochtitlán. Repito, la ciudad estalló, los españoles quedaron atrapados dentro de Tenochtitlán y comenzó el desastre. Y la famosa noche triste. La retirada española de Tenochtitlán fue caótica. Lluvia, oscuridad, ataques constantes desde canoas y azoteas. Muchos españoles murieron ahogados, cargados de oro saqueado. Muchos españoles murieron ahogados, cargados de oro que habían saqueado, mejor dicho. La leyenda cuenta que Cortés lloró aquella noche. Pero la derrota no acabó con él. La viruela y la guerra total. Mientras la guerra continuaba, llegó otro enemigo mucho más mortal: la viruela. Las poblaciones indígenas no tenían inmunidad. La enfermedad devastó ciudades enteras. Millones morirían en las décadas posteriores. Aquí aparece otro debate importante:
La conquista no puede entenderse solo militarmente. Las epidemias fueron decisivas. El asedio final. Cortés reorganizó sus fuerzas, construyó brigantines, cortó suministro, rodeó la ciudad. El asedio de Tenochtitlán fue brutal: hambre, enfermedad, combates calle por calle, y finalmente en 1521 la ciudad cayó. ¿Héroe o destructor? La figura de Hernán Cortés sigue dividiendo opiniones, y últimamente lo habréis visto en la televisión. Si veis la televisión, no la veo yo mucho, pero si veis la televisión hay muchos debates entre España y México. La figura de Hernán Cortés sigue dividiendo opiniones. Lo habéis visto en la televisión. Fue estratega brillante, político extremadamente inteligente y líder audaz, pero también participó en violencia, sometimiento, destrucción y un proceso colonial traumático. Reducirlo a héroe absoluto o a monstruo absoluto. Reducirlo a héroe absoluto o a monstruo absoluto simplifica demasiado la historia. Cortés fue ambas cosas: producto brutal de su tiempo y uno de los hombres más influyentes del siglo XVI. El mundo cambió para siempre. La caída de Tenochtitlán transformó el planeta. Europa y América quedaron unidas definitivamente. Comenzó el mestizaje, el intercambio global, el imperio español en América y una nueva era mundial. Pero aquel nacimiento también estuvo marcado por guerra, epidemia y destrucción. La historia de Hernán Cortés no es cómoda. Precisamente por eso sigue siendo una de las más fascinantes de toda la historia humana. Precisamente por eso sigue siendo una de las más fascinantes de toda la historia humana. Hernán Cortés. Este hombre, después de tantos años, sigue levantando pasiones y también odio y muchas cosas más. Por eso, si os ha gustado el vídeo, repito que soy objetivo e imparcial, cada uno tendrá su opinión y yo la respeto. Darle me gusta al vídeo y os suscribís a este humilde canal, y yo me despido atentamente y que os vaya todo, pero que todo muy bien. Un saludo.